clave. Esto es Bolsillo sin Estrés. Es una producción original de Enclave y queremos ser tu podcast de confianza cuando hablamos de temas de finanzas personales. Y como digo en todos los episodios, Fer, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Yo siempre estoy bien, Fer. ¿Sí? Sí, la verdad es que no me puedo quejar. Siempre estoy bien. Y hoy vamos a hablar de un tema que hemos abordado desde diferentes frentes, pero nunca lo habíamos hablado puntualmente del tema que vamos a tocar hoy, ¿verdad? Así es, sí. Habíamos hablado de deuda, habíamos hablado de créditos, pero habíamos hablado de jóvenes y de sus finanzas, pero nunca habíamos hablado de este famoso crédito estudiantil. ¿Qué pasa cuando las personas quieren, o los jóvenes sobre todo, quieren ya estudiar? O sea, ya en universidad, posgrados o cualquier otro tipo de estudio que tengan que hacerlo, ¿no? ¿Cómo se financian o cómo lo pagan? Correcto. De hecho, mira, en Ecuador la tasa activa referencial del crédito educativo era del 8,72% hasta abril del 2025, mientras que el crédito educativo social apenas llegaba a una tasa del 5,49%. Y aunque el crédito y el Producto Interno Bruto ha crecido al 43,6%, el segmento educativo crece mucho más lento que otros segmentos. ¿Por qué vos crees que el crédito que debería ser de alguna u otra manera la inversión en futuro, ¿verdad? La inversión en tu carrera, en lo que vas a estudiar, en lo que vas a ejercer, ¿por qué termina teniendo unas condiciones tan duras? Bueno, el crédito estudiantil específicamente es un préstamo, es una operación de crédito que te ayuda a financiar, como ya lo habíamos dicho, todo lo que es educación superior, cursos técnicos o también lo que son posgrados. En teoría, esto lo que te permite es poder acceder a la formación que a lo mejor no puedes pagar de contado. Recordemos que a lo mejor una maestría está superior a los $5,000, ¿sí? Sí, si la quieres estudiar a distancia. A o distancia, desde aquí, exactamente. Pero de ahí debe tener a lo mejor precios mucho más elevados. Y peor si es que es a lo mejor maestrías o cursos de posgrado que son en el exterior. El problema es que en Ecuador muchas veces no se otorgan estos créditos estudiantiles. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces los disfrazan ¿con qué? Con los créditos de consumo. Las tasas de los créditos de consumo, como ya lo habíamos mencionado algunas veces, está en un promedio entre el 16 y el 17%. Claro, son tasas mucho más altas y adicional a comparación de los créditos estudiantiles, ya tienes que irlos desembolsando mes a mes. Claro. A menos de que tengan esos periodos de gracia, pero que es muy poco probable encontrarlos. Claro. Y el tema es que lamentablemente lo que se ha visto es mucho que cuando no se paga puede llegar a triplicarse la deuda. Así es, por los intereses. Por los intereses, por la acumulación, por la mora. En marzo del 2025, por ejemplo, la Asamblea Nacional en el Ecuador revisó ciertos casos de deuda por crédito estudiantil que, claro, eran deudas que llegaban a los 19.000 o arriba de los $19.000, que, claro, de cierta y se vuelven manera, impagables. Impagables, Así porque es. no pueden hacerle frente. Yo no puedo evitar pensar cuando estábamos estructurando este episodio en un chico que trabajaba aquí en Enclave y él recibía llamadas diarias del banco. Y él le decía, cada vez que le llamaban le decía lo mismo. Señorita, le dije lo mismo ayer. O sea, no puedo pagar. De ayer a hoy la cosa no cambió. Uh-huh. O sea, no tengo el dinero para pagarle ahora. Ese dinero lo voy a tener seguramente cuando llegue a fin de mes y voy a poder pagar la cuota que me corresponde, más no. Y yo le decía, pero oye, pero ya has hablado con el banco, has intentado. Y me dice, sí, renegocié la deuda. Uh-huh. Ah, bueno, le digo, ¿y qué tal? No la pagué. Entonces es como que es lo mismo que nada. Así es. Entonces, claro, efectivamente el problema es que cuando se adquiere deuda por estudios, es una persona que todavía por ahí no tiene un desarrollo profesional. Claro, ya alto como para que pueda pagar. Como para tener un salario mayor o una estabilidad. Así es. Se vuelve un crédito de alguna u otra manera muy complicado. Muy complejo. Muy y aparte complejo. recordemos que probablemente en muchos de los casos lo que puede pasar es de que terminan de hacer lo que son los cursos del posgrado o la educación superior y recién ahí tienen que empezar a buscar trabajo. Claro. Y va a haber un tiempo, ¿no? Un promedio a lo mejor de unos 3, unos 6 meses que te vas a demorar en buscar ese trabajo. Correcto. Y en tratar de pagar también va a ser mucho más complejo. Y también hay un tema de realidad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en este caso, este chico se había ido a hacer una maestría a Canadá. Ya. Y el crédito era para no solo cubrir la maestría, Sino los gastos sino los gastos de vivienda el alimentación. primer año, alimentación.
con lo cual era un valor No, eso es un valor altísimo. altísimo. Claro, por eso son los $19,000 en promedio, porque es bastante, Claro. bastante alto. Entonces, claro, esta persona se había adquirido un crédito muy alto, el cual cuando empezaron a cobrarle No, ya no había posibilidad. no podía casi Así es. manejarlo, ¿verdad? Ajá. Ahora, por ejemplo, tenemos casos en Chile, el crédito con aval del Estado, el CAE, como se dice, llegó a tener tasas del 6% anual, pero con deudores que tardan más de 15 años en poder pagar la deuda. Como una casa, más o menos. O hasta más. ¿no? Sí. En Colombia, el ICETEX, por ejemplo, fue criticado varias veces por los intereses acumulativos que dejaban a muchísima gente o muchísimos estudiantes endeudados casi que de por vida. Y claro, pienso en esto, por ejemplo, no estamos analizando aquí en los Estados Unidos, también se escucha constantemente, ¿no? Que los chicos que sacan crédito para estudiar una carrera, para hacer su carrera de grado o lo que sea, para tener su profesión, de golpe pasan endeudados Es un montón casi de tiempo. toda la vida. Es que el ¿verdad? valor de lo que son los estudios superiores en Estados Unidos son mucho, mucho más altos de lo que tenemos acá, ¿no? Claro, sí. O sea, de hecho, el valor por estudios, no tengo los valores reales, depende mucho de la carrera, depende mucho de la universidad, del estado, Así es. etcétera, pero pueden llegar a triplicar o cuatriplicar Sí, lo que es y es estudios en correcto. Ecuador. Por ejemplo, en México también, aunque existen lo que son becas y también lo que son apoyos, los créditos privados llegan a tasas superiores del más del 12%. O sea, entonces quiere decir que en realidad la región, la deuda estudiantil puede convertirse en una carga que sobre todo te va a limitar lo que es la vida financiera por muchos años. Ya lo estamos viendo en esta situación. Y de alguna u otra manera también esto tiene mucho que ver con el tema del nivel educativo. Porque, por ejemplo, hay países en Latinoamérica donde la educación pública es mucho más amplia, mucho más permisiva, mucho más grande, ¿no? Con mucha más historia, que, claro, permite que con una educación pública la gente tenga un excelente nivel educativo. Pero hay otros países donde, en cambio, la educación pública es tan segmentada y es tan corta que no tiene la capacidad de recibir a Varios. 5.000 Claro. alumnos Ajá. en un año, ¿verdad? Entonces, claro, terminan cayendo en la educación privada y de alguna u otra manera la educación privada hay que pagarla. En este tipo de financiamiento y con los posibles riesgos que tienen en futuro. Ahora, el tema ¿no? De que de alguna u otra manera el Estado incentiva el crédito de estudios sociales, Ajá. pero a la vez hay estados con problemas de financiamiento para poder adquirir o cobrar esos fondos que se invirtieron en su momento. Ajá. Todo esto afecta de alguna u otra manera a que los créditos a futuro se puedan seguir dando. Pero puntualmente hablando del tema de la deuda, no metiéndonos aquí en la entrega y cómo la cobra, etcétera. Ya. ¿Qué consecuencias tiene para el joven que adquiere una deuda por crédito estudiantil? Bueno, si desde muy joven ya estás adquiriendo una deuda, ya te vuelves un sujeto de crédito, pero y como vemos los valores son altos, vas a tener bastantes complicaciones. Si es que no pagas, obviamente. Ujú. O si es que no logras administrar efectivamente esta operación de crédito, puede darse en todo lo que es postergar la compra de una vivienda. Claro. No poder emprender si es que a lo mejor quieren emprender. Retrasar planes familiares. Y sobre todo, y lo más importante, te afecta al historial crediticio, lo que te puede conllevar a tener lo que son problemas a futuro, que ya lo habíamos mencionado en otro episodio, cuáles son los problemas de tener una mala calificación en tu historial crediticio. Claro. Entonces, como pueden ver, una deuda por universidad te puede llegar a afectar en varias situaciones y sobre todo afectar a la situación familiar. ¿Y qué podemos hacer para no quedar atrapados en este tipo de deuda que nos pueda perjudicar tanto? Los mismos consejos que se aplicarían en cualquier operación de crédito normal, ¿no? Primero, evaluar lo que es la capacidad real de pago antes de endeudarse. Muchas veces lo que solicitan es, me voy a estudiar el posgrado, entonces cojo y me endeudo nomás por Claro. los más de $19,000 para la educación, para la alimentación, vivienda, ¿no? Sin tener en cuenta de cuánto mismo es mi capacidad de pago real. Claro. Si vas a querer estudiar esa maestría, que te felicito y qué chévere, analízala en diferentes Así universidades, es. en diferentes proveedores, busca la manera de poder tener ese fondo sin adquirir un crédito mayor, porque si no, vas a estar metiéndote en algo que, como dice la Biblia, camisa de 11 varas. Algo mucho más grande de lo que en realidad puedes enfrentar. Y muy importante también ahorrar, ¿no? Si es que ya estás pensando a lo mejor en estudiar, ya tienes el plan de aquí al próximo año, ahorra durante ese año a lo mejor, para que tengas algo de entrada y no tengas que solicitar un mayor nivel de deuda. Correcto. Lo segundo también es buscar lo que son becas o programas de financiamiento público.
Sí, que existen y hay muchas un opciones. montón. Yo, Hay por muchas ejemplo, opciones. con mi hija mayor, que justo hablábamos antes de empezar a grabar, ella ya está casi a punto de entrar a la universidad, ¿no? Y fuimos a una universidad privada y nos dimos cuenta que tenían unos planes de becas brutales, ¿Ah, un sí? montón de planes de becas. Entonces dijimos, bueno, ok, tienes todavía un par de años en tu colegio, Ajá. trabaja en volverte la mejor en esto, en capacitarte en esto, en tener estas habilidades para que puedas tener becas a futuro. Así es. Hay aquí importante. A mí me faltan unos 10 años. No, todavía te falta 20 años todavía para. No, tampoco. No, tanto, 15, tampoco 15, tanto. 15 años para. Otra de las opciones muy importantes, y este es el consejo para los padres que a lo mejor quieren pagar lo que es la universidad de sus hijos, fondos de ahorro, ¿sí? O lo que son ahorros programados desde muy jóvenes, ¿no? Existen programas o productos que te permiten ahorrar desde que son bebés por 18 años para que justamente ese sea el pago de la universidad Claro. de tus hijos, ¿no? Y también, por ejemplo, acá tuvimos invitados algunos que son personas que manejan fondos de Fondos de valores, inversión por ejemplo, también, fondos de inversión. Así como vimos en ese momento fondos de inversión para jubilación, también existen los fondos de inversión para estudios. A estudios. Entonces puedes ir programándote en eso. Claro, yo tengo uno. Sí. Sí. Qué bien. Te Para, felicito. para una hija. Al otro hijo no lo he hecho todavía. Ah, chuta, madre, no, Sí. pues No, es ya. para los dos. Si Sí, no, sí, no. sí, ya lo voy a hacer. Claro. Siguiente. Lo tercero, si es que ya estás a punto de querer empezar lo que son tus estudios, trabaja medio tiempo para también reducir el monto del crédito, lo que mencionábamos, ¿no? Genera a lo mejor este colchoncito de ahorro, puedes hacerlo a través de un ingreso adicional, para que no tengas que solicitar tanto en el crédito. Claro, que el monto prestado sea menor. a lo que Que sea sería mucho si más no estás manejable. ¿Y en trabajando. función de qué? De tu capacidad de pago, por Correcto. favor. Muy Y bien. finalmente, negociar. Si es que ya estás con una deuda mucho más alta, si es que ya estás a lo mejor en problemas con la entidad financiera, negocia. Sí, puedes establecer condiciones de refinanciamiento o reestructura de ser el caso. Entonces, siempre es recomendable acercarse a la institución y transparentar lo que te sucede, ¿no? Correcto. Sí, vean, Totalmente. no puedo pagar. Exacto. No es que no quiero, no puedo pagar. Por favor, ¿qué alternativas tienen? Refinanciamiento o reestructura. Las instituciones normalmente van a buscar la manera de poder ayudarte y refinanciar o Correcto. estructurar No la deuda. caigas en otras deudas, por si acaso. Claro, no caigas en una deuda para pagar la deuda. Correcto. No, eso no se hace. Así es. Ahora, como siempre hacemos aquí en Bolsillo Sin Estrés, damos los 3 consejos de oro, o el 3 de oro, El 3 de que es oro. que consideramos que puede ayudarte mucho en este tema. El primero es, calcula tu cuota máxima. Esta no tiene que superar el 20% de tu ingreso proyectado tras graduarte. Y acá voy a hacer un paréntesis. Primero para explicarlo. A ver. Si yo estoy pensando que de lo que me voy a graduar, cuando tenga 50 años voy a ganar X cantidad de dinero, no va a ser real a el primer año de graduado. ¿Sí? Tienes que pensar en los valores reales. Si yo durante 5 años ganara lo que dice la norma de lo que estoy estudiando, que voy a ganar el primer año, piensa en ese 20%. ¿Cuánto es el 20% de ese número? Y eso sería tu capacidad de endeudamiento mensual para poder pagar una cuota de crédito de estudios. Pero también aquí quiero hacer, y por eso dije, primero explico lo que dice este Por favor. consejo, Ajá. y de ahí quiero explicar algo también que yo veo mucho en mi sector, en el sector de la comunicación, de la publicidad, del marketing. Muchas veces los chicos salen de la U con una idea o perspectiva salarial Altísima. muy equivocada. Vienen a la comerse el realidad mundo, del claro, mercado. dicen. Claro. Y una cosa es que vos quieras, digamos, de alguna u otra manera, ganar más. Y está perfecto. Una cosa es que vos tengas más habilidades que te permitan ganar más. Ujú. Pero hay una realidad de mercado, hay una realidad de situación laboral que tienes que analizar. Si eres una persona con muy poca experiencia, es muy poco probable que te den trabajos con mayores rangos salariales o más altos en cargo. Si eres una persona que durante sus estudios no estuvo creando ese currículum, ese background, ese trabajo de medio tiempo, Ujú. es mucho más complejo que puedas ganar salarios más altos. O sea, tiene que ajustarse a la realidad. O sea, tiene que no Tiene que tener estar. expectativas muy elevadas, sino que más bien aterrizar mucho a la realidad del mercado, como tú mismo dices. Correcto, tiene que estar ajustado a cuál es la realidad. Porque si no, lo he visto en más de una vez en entrevistas cuando buscamos ciertos cargos junior, ¿verdad? Ya. Que- ¿Cuál es su tu expectativa? su ¿Cuál es tu aspiración? aspiración salarial? Y te dan números de gerente, Sí. pero literal. O sea, te estoy hablando de Están números. tirando ya muy alto. Sí, sí, números de 3 ceros. No. Sí, sí, sí.
Entonces, está bien, ¿no? 3 ceros, o sea, no estoy diciendo que esté mal. Por si acaso. Por si acaso, claro, Ajá. por las dudas, no nos vayamos a hacer un enemigo. No, al contrario. Luego nos comienzan a comentar. Claro, pero hay que ser reales en cuanto a la concepción de mercado, ¿sí? Y eso te tiene que a vos también permitir tener esta cintura para el pago de crédito. Perfecto. ¿Cuál es el segundo consejo? Preferir lo que son los créditos educativos. Ya vimos que las tasas subsidiadas o vinculadas al rendimiento académico son menores a comparación de lo que son los créditos de consumo. Entonces, Claro. Y tienen ciertas condiciones y ciertos beneficios de lo que son los créditos educativos, ¿no? Entonces es preferible analizar, investigar un poco más antes de ir directamente a endeudarse. A lo rápido. A lo rápido, exactamente. Claro. Como este crédito de consumo me lo dan rapidísimo, Así es. me voy por acá. Y resulta que ese 16% en algunos casos de tasa de interés Puede ser muy ser riesgoso. muy riesgoso. El tercero dice, si ya tienes una deuda, evita pedir nuevos créditos hasta saldar el crédito actual. Y eso es algo que también he visto muchas veces, ¿no? Tengo la deuda por estudios, Ujú. pero saco la tarjeta de crédito y me voy de viaje. Claro. ¿Ya? O tengo mi deuda por estudios y pido crédito para comprarme el carro, También. ¿no? Entonces, si el carro no va a ser una herramienta de trabajo y más bien va a ser un gasto, Un gasto. un gusto, que justamente en el próximo episodio vamos a estar hablando de algo medio parecido. ¿De los gustos? De los hobbies vamos a estar ¿Ah, sí? hablando. Sí. Ah. Los gastos por hobbies. Uy. Sí, yo no, me da miedo. No. Me da miedo a mí ese tema. Ahí vamos a hablar muy Sí. seriamente contigo. Estoy asustado de lo que puede llegar a pasar. Pero si tienes ya un crédito tan fuerte, procura pagarlo lo más rápido posible. Si resulta que encontraste trabajo, tienes capacidad de pago mayor, trata de precancelar para que eso te permita generar mayores oportunidades de crédito a Muy futuro, buen consejo. ¿sí? Ujú. Invertir en educación es clave, pero no puede convertirse en una condena financiera. Estás estudiando para hacerte libre. Estás estudiando para tener tu libertad financiera y laboral. Estás estudiando para volverte mejor profesional en lo que te gusta. No permitas que las finanzas sean una condena por estar buscando el camino a la libertad. Correcto. Em, Recordemos esto, ¿no? Que un crédito bien planificado puede abrirte muchas puertas, pero un crédito mal tomado puede cerrártelas por años. Totalmente. Y lo hemos visto en varios casos que hemos analizado aquí en Bolsillos Sin Estrés. Si tienes alguna duda, alguna consulta en cuanto a los créditos que puedes adquirir o cómo adquirirlos, o estás en algún momento de situación de deuda y necesitas analizar cuáles son los exits, puedes escribirnos por mensaje privado o en la caja de comentarios. Estamos aquí prestos para poder ayudarte con cualquier cosa que podamos hacerlo para aliviar el estrés financiero. Y dicho esto, no olvides suscribirte. Por favor, Por estamos favor. en todas las redes sociales, estamos en todas las plataformas de podcast. No olviden suscribirse. Cualquier duda, comentario, por favor, háganlo ahí en la caja de comentarios. Correcto. Y compartir este episodio. Si tenés a ese sobrino, a ese primo, a ese amigo que está a punto de pedir un crédito para estudiar, bueno, compartir este episodio para que tenga algunos insights que le puedan ayudar a tomar mejores decisiones. Esto es Bolsillo Sin Estrés. Es una producción original de Enclave y queremos ser tu podcast de confianza cuando hablamos de finanzas personales. Fer, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao.